Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Python con Tkinter. Últimamente hemos estado trabajando ya con los aspectos de MySQL que son para crear el proyecto. Pero antes de continuar quisiera tomar dos tutoriales más. En este caso va a ser para algo que nos va a ayudar para el proyecto que vamos a realizar ya con MySQL. Y son las pestañas para que nosotros podamos tener varias secciones dentro del mismo programa o dentro de la misma ventana sobre las operaciones básicas con la base de datos, que va a ser alta, baja, consulta y modificación. Y el segundo tutorial que voy a hacer más adelante va a ser sobre módulos. Esto nos va a permitir separar en diferentes archivos lo que sería el proyecto, para que en uno nosotros tengamos a lo mejor los métodos del ABCM o del CRUD para hacer las operaciones con las tablas de MySQL, en otro tengamos la conexión a MySQL y en otro tengamos la interfaz gráfica. Eso nos va a permitir una mejor separación. Entonces el día de hoy vamos a empezar con pestañas. Espero les guste. Entonces, recordando el tutorial anterior, teníamos ya nuestra clase de conexión, que esa la vamos a dejar ahí para cuando empecemos a trabajar ya con nuestro proyecto. Por ahora el tutorial del día de hoy es sobre pestañas. Y nada más antes, rápidamente les recuerdo la forma de contactarse, que es Twitter, Facebook, el correo o la página, por cualquier duda que lleguen a tener para poder solucionarlo. Entonces vamos a empezar. Antes que nada hay que aclarar que las pestañas como tal es un componente agregado por parte de una extensión de Tkinter, por así decirlo, y se llama TTK. Entonces dentro de las importaciones tenemos que agregarlo. Entonces lo primero sería decirle que de Tkinter importe todo, y además de Tkinter vamos a importar lo que sería el TTK. Entonces con esto nosotros ya tenemos los preparativos para empezar a trabajar con la ventana. Ya después vamos a usar los métodos convencionales, que primero era crear nuestra ventana mediante lo que sería TK o el constructor TK. Vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo con lo que serían las pestañas. Entonces primero vamos a ver cómo se crean y ya después empezamos el ejercicio modificando esto. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser un notebook, que es como le llama el componente, y que va a ser igual a ttk.notebook. Aquí es donde vemos que el nombre es igual y le decimos que lo vamos a agregar a lo que sería nuestra ventana. Después, este notebook hay que acomodarlo dentro de la ventana. ¿Cómo hacemos eso? Le decimos notebook.pack, y el .pack le vamos a mandar dos propiedades. Uno que es el field, que le vamos a decir que va a ser both. ¿Y qué queremos decir con esto? Que va a rellenar tanto en horizontal como en vertical, por eso el término both o ambos. Y que además se va a expandir siempre y cuando no choque con algún otro componente y reciba un valor de yes. Entonces con esto le estoy diciendo que las pestañas que vamos a crear se van a expandir por toda la ventana, siempre y cuando no choquen con otros componentes, cosa que no va a pasar porque más adelante vamos a ver que los componentes los vamos a dibujar dentro de esas pestañas. Entonces hasta ahora ya tenemos el notebook, que es el componente nuevo que estamos ocupando, y vamos a empezar a crear las pestañas. Voy a decir que mi P0 o pestaña 0 va a ser igual a ttk punto, y lo vamos a ocupar con la palabra frame. Con la palabra frame nosotros vamos a permitirnos crear esas pestañas, y le digo que para eso recibe el parámetro de notebook, que es nuestra variable donde estamos creando las pestañas. Entonces con esto ya tenemos una pestaña. Vamos a crear otra para el ejemplo, ttk.frame igual con notebook, y ahí tendríamos lo que serían nuestras dos pestañas. Ahora ustedes pueden agregarle un título a esas pestañas. Para eso voy a ocupar la variable notebook y le vamos a decir agrega a ese notebook la pestaña 0 que ya creamos y que va a tener el texto de
título 1, por ejemplo, y a la pestaña 1 el título 2. Entonces con esto nosotros ya vamos a tener un texto en la parte superior de esas pestañas, y pues ya nada más nos faltaría darle una geometría o un tamaño a nuestra ventana, que vamos a probar por ejemplo con 300 por 300, y a pasar el main loop o el ciclo principal a esa ventana. Entonces con esto nosotros ya deberíamos de tener un pequeño ejemplo de pestañas funcionando. Entonces es la ventana 11 y aquí lo tenemos. Se creó nuestra ventana y tenemos dos pestañas, que aparentemente parece que no pasa nada aquí en la ventana de Tkinter, pero sin embargo son dos componentes diferentes. Por ejemplo, si yo agrego un botón a uno de ellos, entonces se debe de ver la diferencia. Vamos a poner un ejemplo que sería nuestro botón y que va a ser igual a button. Y ahora, si recordamos los tutoriales anteriores donde veíamos los botones, aquí le indicábamos que se iba a agregar en la ventana. Ahora, en lugar de eso, nosotros vamos a decirle a qué pestaña queremos que se agregue. En este caso yo le puedo decir que se agrega a la pestaña 0 y que va a tener, por ejemplo, el texto hola, nada más porque es un ejemplo, y le decimos el lugar donde queremos que esté, que sería X en 20 y Y en 50. Entonces ahora sí vamos a ver la diferencia en las pestañas. Ejecutamos, aquí tenemos el botón de hola en mi pestaña 0, y cuando yo paso a la otra pestaña, como es un componente aparte, un frame diferente, aquí no se encuentra el botón. Entonces les decía, esto para nuestro proyecto nos va a permitir tener en una pestaña la opción de insertar, donde pedimos los datos. A lo mejor en la segunda pestaña está consultar para que se vean reflejados. En la pestaña 3 eliminar y en la pestaña 4 modificar. Sería un ejemplo de cómo podemos irlas ocupando. Ahorita nada más para que quede más claro, vamos a hacer un pequeño ejemplo con las operaciones básicas, en donde vamos a crear una pestaña por cada operación y vamos a mostrar los resultados dependiendo de lo que ingrese el usuario. Entonces espero que hasta aquí vaya todo bien. Vamos a empezar ya con lo que sería el ejercicio. Vamos a dejar la ventana y vamos a crear algunas variables. Vamos a crear una variable suma que va a ser un string var, una resta. Disculpen por los puntos y comas, es que es la costumbre que arrastro de otros lenguajes, pero trato de hacerlo lo menos posible. La división, que es string var también, y el número 1, que es el que vamos a pedir, por lo tanto puede ser invar o double var, como ustedes gusten, y el número 2, que también va a ser intvar. Entonces ya tenemos 4 variables de tipo cadena, donde se va a mostrar el resultado, y 2 de tipo número o de tipo entero, en donde vamos a pedir esos datos para las operaciones. El notebook se va a quedar igual, lo vamos a dejar. Igual se tiene que expandir por toda la ventana. Las pestañas solamente vamos a añadir más. Tenemos 4 operaciones, más la pestaña en donde se van a pedir los números. Entonces vamos a tener un total de 5 pestañas, que sería de la pestaña 0 a la pestaña 4. Y vamos a empezar a agregarlas. Vamos a cambiarle los títulos, y ahora ya corresponderían a lo que va a ser cada uno. El primero vamos a ponerle números y ya los demás su operación correspondiente. El primero que se llame suma, resta, multiplicación y división. Suma, resta, multiplicación y división. Y cada uno va a ir a una pestaña distinta. Entonces enumeramos para que la primera pestaña sea donde pidamos los números, y las 4 restantes ya es para cada una de las operaciones. Ahora vamos a crear ya las etiquetas y las cajas que van a pedir esos números. Entonces voy a declarar mi etiqueta 1, que va a ser igual a una nueva etiqueta. Vamos a colocar la pestaña a donde lo vamos a agregar,
y le voy a decir que va a tener el texto de número 1 para pedir los datos y que va a estar colocado en la posición x igual a 20, y igual a 50. Colocamos la etiqueta número 2, que igual es una label, se coloca en la pestaña 0, porque sería para pedir el otro número, le colocamos número 2, y va a ser en la posición 100, para que se coloque más abajo. Voy a colocar la etiqueta número 3, que es igual a un nuevo label, y le digo que esta ya va a estar en la pestaña número 1, porque es la que va a mostrar el resultado, y que su característica es que va a corresponder a la variable de texto suma, que estamos declarando más arriba. Entonces dentro de esta variable nosotros vamos a poder manejar el resultado de la operación que nos dé el usuario. Y le digo que su lugar va a ser en la posición x20 y y100 para que esté un poco más centrado. No sé qué tan centrado vaya a quedar, pero esperemos no se vea tan a la orilla. Y voy a hacer lo mismo con las operaciones restantes. Esa fue suma, sería resta, multiplicación y división. Entonces serían nuestras etiquetas 3, 4, 5 y 6. Las pestañas serían la 1, la 2, la 3 y la 4. Recordemos que deben de aparecer dos ceros, que son para los números. Y las variables pues ya van cambiando dependiendo de cómo hayamos colocado en la parte superior, que el mío es resta, suma, multi y divi. Las posiciones se las voy a dejar igual para todas las variables y nos faltarían hacer las cajas de texto en donde se van a pedir los datos. Entonces colocamos caja 1, que es igual a una nueva entrada, que es en la pestaña 0, y que va a llevar el text variable, o la variable de texto, con número 1, que corresponde a otra de las que colocamos arriba, y le decimos que se va a colocar en el lugar de, a ver si x tiene 20, entonces le voy a decir que ahora va a ser 120 para que deje un espacio, y a la misma altura de nuestra etiqueta, que sería 50. Lo mismo con la segunda caja, dentro de la pestaña 0, la variable es el número 2, y nada más cambiaríamos aquí por 100. Por último vamos a tener nuestro botón de calcular, así que tomamos este que ya teníamos, que es en la pestaña 0, le voy a colocar el texto de calcular, para que ahora sepamos cuál es su operación. Le podemos cambiar el tipo de letra o el color si ustedes gustan, yo le voy a poner un azul, y va a hacer o va a mandar a llamar a la función calcular cuando nosotros demos clic sobre él. Por último nada más voy a cambiar las posiciones para que sea en 120 y en 150 para que esté más o menos centrado. E igual la ventana la voy a hacer un poco más grande, en 400 por 300. Entonces ya tenemos los componentes, solamente nos faltaría hacer la función. Y esa función la vamos a declarar en la parte superior. Entonces decimos def calcular, que fue el nombre que le pusimos a esa función. Y ahora vamos a ocupar estas variables, por lo tanto decimos suma, y para colocarles un texto vamos a ocupar el método set. Entonces le digo, vas a colocar el texto de resultado y vas a agregar una transformación a cadena de lo que obtengamos de número 1.get más número 2.get. Entonces ya le estamos diciendo, vamos a sumar las dos variables enteras que obtuvimos de la caja de texto, eso lo transformamos a cadena y eso se lo sumamos a la palabra resultado, para que nos muestre ya un texto con el resultado y con una pequeña descripción. Y va a ser lo mismo para las otras cuatro operaciones: suma, resta, multi y divi. Y cambiamos los operadores. Aquí es una suma, aquí es una resta, aquí es una multiplicación y aquí es una división. Y entonces ya con esto tendríamos un ejercicio
con ventanas ocupando pestañas. Entonces vamos a probarlo y me marcó un error. Voy a ver cuál fue el error. Vamos a abrir el CMD, arrastramos y nos dice que no conoce la propiedad de FB. Creo que fue aquí, es foreground en lugar de FB. Andaba pensando en Facebook, yo creo. Y ahora sí, ya tenemos aquí nuestra ventana que nos pide los números. Por default les da el valor de 0. Entonces yo, por ejemplo, voy a decirle que mi número 1 es un 10 y el 2 es un 7. Si ahorita revisamos, las pestañas están vacías porque no le hemos dado valores a las string bars. Vamos a darle en calcular y revisamos el resultado, que nos dice que la suma es 17, la resta es 3, la multiplicación es 70 y la división es 1.42 y más dígitos. Entonces aquí tendríamos un ejemplo simple con pestañas, en donde ya estamos haciendo divisiones de operaciones, dependiendo de en qué pestaña nos encontremos. Entonces, este sería el ejemplo básico. Les decía que ya lo ocuparemos más adelante en nuestro proyecto. Ya solo faltaría el tutorial de módulos para empezar a realizarlo y trabajar con lo que sería MySQL y ya el curso de Tkinter como tal. Yo espero les haya gustado. Fue un tutorial algo simple, pero ya nos permite saber algo más sobre Tkinter. Entonces, si les gustó, pues pueden comentarlo si tienen alguna duda igual o cualquier aclaración. Y mi nombre es Jesús Becerril Gutiérrez y nos vemos en el siguiente tutorial.